En las relaciones horizontales le damos mucha importancia a tener razón. Si uno dice tengo razón, se siente con el derecho de imponerse y de pensar que los demás están equivocados. En realidad tener razón es algo de poca importancia, porque los demás también tienen razón. Supongamos que tenemos una esfera cuya mitad es negra y la otra blanca. Si preguntamos a una persona A, nos dirá que es blanca. Y si preguntamos a otra persona B, nos dirá que es negra, dependiendo de dónde esté situada cada una, y ambas tendrán razón. Simplemente están contemplando la situación desde diferentes puntos de vista. Tratar de imponer la razón conduce a perder. Y uno no se da la opción de aprender algo nuevo, de crecer, de aprender a amar, de nada. En realidad porque se convierte en una persona poste. Este tipo de personas sufren mucho y lo peor es que siempre creen tener la razón y que los demás son los que están equivocados. Suelen decir cosas del tipo: yo soy fácil de complacer si todo se hace como yo digo. Esto es lo que se llama rigidez psíquica o cristalización mental. Siempre gana el que ama, el que cede. El que es rígido está condenado a perder. El amor neutraliza toda diferencia. El amor no califica, no se opone, simplemente evalúa con comprensión. Por ejemplo, si alguien dice que tiene en la mano un rotulador de tinta para escribir sobre una pizarra y que lo que escriba se podrá borrar, esto no lleva carga energética, pues no lo califico de ningún modo. Pero si dice que es el mejor rotulador, el mejor instrumento que existe para ilustrar una clase, ya lo está calificando y podemos empezar a discutir. Por lo tanto, si aspiramos a tener excelentes relaciones, hemos de empezar a valorar lo que nos une. Si seguimos valorando lo que nos separa, jamás nos uniremos satisfactoriamente. Un pensamiento de amor sería el siguiente: me interesa la felicidad de los demás y soy capaz de sentirme feliz cuando veo que los demás lo son. Deseo que seas feliz, conmigo o sin mí. En cambio, un pensamiento que procede del ego sería este: me interesa mucho que los demás me hagan feliz. No se puede vivir sin dar y recibir. Recordemos que nada nos pertenece, que nada es injusto, que nadie nos hace nada, que no existe el culpable, que solo hay eventos, que no podemos obligar a nadie, que no hay problemas. Todo concepto es cierto para quien lo dice. Este aspecto tiene que ver con el respeto. No importa que a uno le parezca una barbaridad, será cierto para el que lo dice. Nadie dice cosas equivocadas para sí mismo, para él son ciertas. Por lo tanto, hay que respetarlas. Mientras sigamos creyendo que hay cosas buenas o malas, feas o bonitas, permaneceremos en un constante intento de modificar aquello que creemos que está mal. Pero lo cierto es que lo único que puede estar mal es lo que ocurre en nuestra mente. Cuando se tienen dificultades con una persona, por lo general pensamos que el problema reside en esa otra persona.
Pero si se tienen dificultades con 2 o 3 personas, ya se puede pensar que uno mismo es parte del problema. Y si se tienen dificultades con bastantes personas, se ha de tener la certeza de que la dificultad es de uno mismo. La causa fundamental del deterioro de las relaciones es la no aceptación de las diferencias, que lleva a cometer los siguientes errores: críticas continuas, ciertos tonos de voz o sarcasmos, falta de colaboración, invalidación del otro, incumplimiento de acuerdos, rechazo, imposiciones o prohibiciones. Todas ellas son diferentes formas de agresión que el instinto reconoce inconscientemente como un ataque, de modo que reacciona mediante la agresión o la huida. Y la personalidad se defiende generando rechazo y ruptura de los sentimientos. Esto a su vez deteriora y acaba muy rápidamente con cualquier relación. La magia de relacionarse armónicamente con quien tiene gustos diferentes a los propios se logra valorando la relación por encima de los gustos, sentimientos, ideas, conceptos y creencias personales. Para el ego son más valiosos los gustos, conceptos y sentimientos, es decir, lo individual, que lo común y colectivo. Por eso las personas con ego no gozan de buenas relaciones. A esto se le llama egoísmo. Para conciliar las diferencias conceptuales, la mejor herramienta es el acuerdo. Un acuerdo en el que uno siente que gana y otro que pierde es útil, pero lo ideal es que ambos ganen, y eso solo se puede lograr de una forma: conciliando desde el amor, el punto neutro. En ese caso ambos ganan, la satisfacción es doble y las relaciones mejoran notablemente. Si no aprendemos a ceder, a flexibilizar la mente, no acabaremos con el ego ni podremos construir relaciones de amor, sino solo relaciones de enfrentamiento, agresión y conflicto. Para aprender a establecer acuerdos, es indispensable aprender a ceder. No es posible establecer relaciones sin asumir compromisos. Para comprometernos con alguien, primero tenemos que haber llegado a un acuerdo. La capacidad para asumir compromisos es proporcional al nivel de lealtad y a la habilidad de construir verdaderas relaciones de amor. Y para lograrlas es necesario desarrollar los compromisos fundamentales, además de la lealtad y la firmeza. Los compromisos de amor están presentes en las siguientes herramientas o principios: la aceptación, la confianza, la libertad, la ternura, el servicio, el respeto y el apoyo. La aceptación consiste en renunciar a cambiar a los demás para acomodarlos a lo que uno prefiere. Aceptar al otro tal como es. La confianza consiste en verificar que es posible expresar o escuchar acerca de cualquier suceso o pensamiento con la seguridad de encontrar siempre comprensión, diálogo, apoyo y vías de solución, sin importar cuán difícil parezca dicha situación. Los enemigos de la confianza son el mal genio, la susceptibilidad, la agresividad, el sentimentalismo, la posesividad y el proteccionismo. Ninguno de ellos permite la comunicación ni el acuerdo. La libertad consiste en permitir que cada persona tome sus propias decisiones y asuma sus compromisos y resultados, para que así pueda evaluar por sí misma el valor de las relaciones y de los compromisos adquiridos. La libertad se logra renunciando al miedo a perder y también a tratar de imponer, limitar o prohibir las experiencias que cada cual debe vivir. La ternura
consiste en agradecer a las personas el poder compartir su vida, la alegría, la armonía, sus cualidades y valores, porque supone estar siempre dispuesto a consentir, mimar, acariciar y jugar como parte de las relaciones y del amor. El servicio consiste en facilitar amablemente una información clara, precisa y oportuna para apoyar las actividades de los demás y además estar siempre dispuesto a aprender, colaborar y servir con entusiasmo y alegría en cualquier actividad. El respeto consiste en aprovechar las diferencias como una forma de apoyo mutuo para el crecimiento interior y el desarrollo de la adaptación. Aprender a respetar las costumbres y conceptos del otro sin juzgarlos o criticarlos permite establecer una sana comunicación a través de la cual es posible desarrollar acuerdos que conduzcan a la mutua satisfacción. Y el apoyo consiste en valorar las relaciones por encima de cualquier aspecto material y de todo concepto o gusto personal. El desarrollo del apoyo se logra al buscar en todo momento soluciones en lugar de culpables ante los errores propios o ajenos o la pérdida de cualquier bien material. También valorando el aprendizaje sin permitir que nadie se sienta mal, ya que todo evento trae consigo una enseñanza que fortalece las relaciones. Los acuerdos han de ser libres, alcanzados entre las personas de manera convenida entre las distintas partes. Llegar a un acuerdo es una cosa y respetarlos otra muy distinta. El compromiso es la capacidad de respetar los acuerdos. Si valoramos lo individual por encima de lo común, todo será un fracaso. Lo individual tiene un valor, pero cuando se decide compartir la vida con otra persona, sin quitar valor a lo propio y personal, hay que evaluar si para uno posee más valía la compañía y la unión, es decir, lo común, porque si no es así, mejor será no compartir la existencia con otra persona. El que se siente obligado no puede tener un compromiso.